33 años preparando la cena de Nochebuena para que me dijeran que ya no servía para nada. El mensaje llegó cuando menos lo esperaba, mientras organizaba los últimos detalles de una mesa que sabía que estaría vacía otra vez. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Vas a ayudarme a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen, y vivo en una casa de 2 plantas en el barrio de Chamberí, Madrid. Esta mañana del 24 de diciembre me levanté como siempre lo hago, a las 6 en punto, con las articulaciones doloridas y el corazón cargado de una esperanza que ya no tenía sentido mantener. Mi bata de flores descoloridas arrastraba por el suelo de mármol frío, y mis zapatillas gastadas hacían ese sonido seco que resuena en las casas vacías. La cocina olía a lejía y soledad. Sobre la mesa de madera, había dejado preparada la lista de compras para la cena navideña: cordero lechal, jamón ibérico, turrones de Gijona, mazapanes de Toledo. Los mismos platos que había cocinado durante más de 3 décadas, esperando que mi hijo Alejandro, mi nuera Patricia y mis 2 nietos vinieran a cenar. Pero en el fondo de mi alma, ya sabía lo que iba a pasar. El teléfono descansaba silencioso sobre la mesita del salón, junto a las fotografías familiares que había colocado con tanto cariño años atrás. En la más grande, Alejandro me abrazaba el día de su boda, sonriendo con esa alegría que creí que duraría para siempre. Patricia lucía su vestido blanco, radiante, prometiéndome que me trataría como a una segunda madre. Carmen, usted nunca estará sola mientras nosotros existamos, me había susurrado al oído durante el banquete. Qué mentira más dolorosa resultó ser esa promesa. Marqué su número con dedos temblorosos. La primera llamada se fue directa al buzón de voz. La segunda también. En la tercera, Patricia contestó con un tono que me heló la sangre. ¿Qué quiere ahora, Carmen? Hija, solo quería confirmar la hora de la cena. Tengo el cordero en el horno desde las 5 de la mañana. Y preparé esos roscos de vino que tanto le gustan a Alejandro. Mire, señora, ya se lo dije el año pasado y el anterior. No vamos a ir. Usted ya vivió su vida. Ahora déjenos vivir la nuestra en paz. Nosotros cenamos en casa de mis padres, donde hay ambiente familiar de verdad. No como en su casa llena de fotos viejas y recuerdos deprimentes. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Mis dedos soltaron involuntariamente la fotografía que tenía en la mano libre. El cristal se hizo pedazos contra el suelo de mármol. Pero, Patricia, son mis nietos. Es Nochebuena. Solo quiero verlos. Sus nietos están bien sin la abuela dramática que siempre está llorando y quejándose de todo. Rodrigo y Sofía necesitan alegría, no lástima. Y Alejandro está de acuerdo conmigo. Él también está cansado de sus melodramas. ¿Está ahí Alejandro? ¿Puedo hablar con él? Un silencio eterno. Después, la voz áspera de mi hijo. Mamá, ya basta. Cada año la misma historia. Patricia tiene razón. Tú siempre has sido muy intensa, muy asfixiante. Nosotros necesitamos nuestro espacio. Además, mis hijos tienen que crecer sin cargas emocionales. Tu casa huele a viejo, a tristeza. No es el ambiente que queremos para ellos. Las palabras de mi propio hijo me atravesaron como cristales rotos. Tu casa huele a viejo, a tristeza. La casa donde él había crecido, donde había jugado al fútbol en el patio, donde había llorado cuando se le murió su hámster, donde había traído a Patricia por primera vez para presentármela como su novia. Alejandro, soy tu madre, y yo soy padre ahora. Mi responsabilidad es con mi familia. Tú ya cumpliste tu función. Ahora toca descansar. Colgó. Me quedé inmóvil, sosteniendo el auricular contra mi oído, escuchando el pitido intermitente que confirmaba que la comunicación se había cortado, igual que se había cortado todo vínculo real con la familia que había creado, alimentado y amado durante 47 años. El cordero se estaba quemando en el horno. El olor a carne chamuscada se mezclaba con el aroma de canela de los dulces navideños que había preparado la noche anterior. Me dirigí a la cocina como un fantasma. Apagué el horno y saqué la bandeja. El cordero tenía la piel negra, completamente arruinado,
igual que mi esperanza. Me senté en el suelo de la cocina, rodeada de los pedazos del marco roto, y por primera vez en años, no lloré. No tenía más lágrimas que derramar. Solo había vacío, un agujero negro en el lugar donde antes latía mi corazón de madre y abuela. En esa quietud terrible, empecé a recordar. Recordé las noches en vela cuando Alejandro tenía fiebre de pequeño. Recordé los préstamos que pedí para pagarle la carrera de ingeniería. Recordé los 50.000 euros que saqué de mis ahorros para ayudarlos con la entrada de su piso en el barrio de Salamanca. Recordé las tardes que me quedé cuidando a Rodrigo y Sofía cuando eran bebés, para que Patricia pudiera volver a trabajar. Recordé, sobre todo, las últimas 33 Navidades cenando sola, esperando una llamada que nunca llegaba, un mensaje que nunca se enviaba, una visita que nunca se materializaba. Mientras permanecía sentada en el suelo frío, rodeada de cristales rotos y sueños rotos, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una semilla pequeña, apenas perceptible, pero real. Por primera vez en décadas, no me estaba culpando a mí misma. No me estaba preguntando qué había hecho mal para merecer este abandono. En cambio, me estaba preguntando algo completamente diferente. ¿Por qué había permitido que me trataran así durante tanto tiempo? Afuera, las campanas de la iglesia de San Antón comenzaron a sonar, anunciando que la Nochebuena había llegado oficialmente. Los vecinos se saludaban en la calle, cargados de regalos y sonrisas. Los niños corrían con sus abrigos nuevos, y las familias se dirigían hacia las casas donde los esperaban mesas llenas de amor y comida caliente. Yo seguía sentada en mi cocina vacía, pero algo estaba naciendo en mi interior, algo que llevaba 33 años esperando despertar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama matrimonial que había compartido con mi difunto esposo Miguel durante 20 años, mirando las manchas de humedad en el techo que nunca me había atrevido a arreglar porque había que ahorrar para los gastos de los nietos. La calefacción estaba al mínimo, como siempre, porque cada euro que no gastaba en mí era un euro que podía enviar a la cuenta de Alejandro cuando me pedía ayuda. Y vaya si me había pedido ayuda a lo largo de los años. Cerré los ojos y las imágenes llegaron como una avalancha dolorosa. Recordé aquella mañana de febrero de 2010, cuando Alejandro apareció en mi puerta con los ojos rojos y un papel arrugado en la mano. Era una notificación de embargo. Su empresa de consultoría acababa de quebrar, y él había avalado un préstamo personal de 80.000 euros. «Mamá, lo voy a perder todo». Había llorado como cuando era niño y se caía de la bicicleta. «Patricia está embarazada de Rodrigo. No podemos quedarnos en la calle. Solo tú puedes ayudarme». Yo no tenía 80.000 euros, pero tenía la casa. La hipotequé sin pensarlo 2 veces, poniéndola como garantía para que el banco le prestara el dinero a mi hijo. Miguel había muerto 3 años antes, y esa casa era lo único que me quedaba de él. Pero, ¿qué significaba una casa vacía comparada con la felicidad de mi único hijo? «Te lo voy a devolver, mamá. Te lo juro. En 2 años como máximo», me había prometido mientras firmaba los papeles que convertían mi hogar en una propiedad hipotecada. Habían pasado 14 años. La hipoteca seguía sin pagarse completamente, pero no había sido solo eso. En 2012, cuando nació Sofía, Patricia había venido a verme con esa sonrisa encantadora que sabía poner cuando necesitaba algo. «Carmen, querida, necesitamos tu ayuda otra vez. Los niños necesitan ir a un colegio bilingüe, de calidad. El San Patricio cuesta 800 euros al mes cada uno, pero es una inversión en su futuro. Tú entiendes, ¿verdad? Como abuela, quieres lo mejor para ellos. 800 euros por cada nieto, 1.600 euros al mes. Mi pensión de viudedad era de 950 euros mensuales. Tuve que buscar trabajo como limpiadora en oficinas por las noches, a los 62 años, para poder complementar los gastos. Mis rodillas se destrozaron subiendo y bajando escaleras. Mi espalda se curvó cargando cubos de agua, pero cada mes puntualmente transfería esos 1.600 euros para que Rodrigo y Sofía pudieran ir al mejor colegio de la zona. «Es temporal, Carmen», me decía Patricia cada vez que yo mencionaba lo duro que era mantener ese ritmo. «Alejandro va a conseguir un ascenso pronto,
Y entonces podremos hacernos cargo nosotros. El ascenso nunca llegó. O llegó, pero siempre había nuevos gastos. El uniforme del colegio, las clases particulares de inglés, las actividades extraescolares, el campamento de verano en Irlanda, siempre algo más. Me incorporé en la cama y caminé hasta el escritorio de Miguel, donde guardaba todos los recibos y transferencias en una caja de zapatos vieja. La abrí con manos temblorosas y comencé a hacer cuentas. Los papeles amarillentos contaban una historia de generosidad sin límites y gratitud inexistente. Marzo 2013. 3. €0 para el coche nuevo de Alejandro. Es para su trabajo, mamá. Un consultor necesita dar buena imagen. Julio 2014. 5.000 euros para las vacaciones familiares en Mallorca. Los niños necesitan respirar aire del mar, Carmen. Es por su salud. Diciembre 2015. 2.500 euros para los regalos de Navidad. Queremos que Rodrigo y Sofía tengan una Navidad especial, como las que tú nos dabas a nosotros. Navidad que pasé completamente sola porque estaban demasiado cansados después de abrir los regalos que yo había pagado. Los números bailaban delante de mis ojos cansados. En total, a lo largo de 14 años, había dado a mi hijo y su familia más de 200.000 euros. 200.000 euros que habían salido de la hipoteca de mi casa, de mis ahorros de toda la vida, de las horas extra trabajando como limpiadora hasta los 70 años, de las cenas de lata de atún para poder ahorrar cada céntimo. Y sin embargo, cuando llamaba para pedirles que vinieran a verme, siempre tenían excusas. Alejandro estaba muy ocupado con su trabajo. Patricia tenía migraña. Los niños tenían deberes. El tráfico estaba imposible. Llovía mucho. Hacía demasiado calor. Recordé la última vez que habían venido a casa. Había sido en abril, hacía 8 meses. Patricia había entrado con esa expresión que ponía cuando algo no le gustaba, tocando apenas los muebles con la punta de los dedos como si fueran a contagiarle algo. Carmen, esta casa necesita una reforma urgente, había dicho, arrugando la nariz. Huele a cerrado, los muebles están pasados de moda, y la cocina parece de los años 70. Los niños se aburren aquí, no hay wifi, no hay televisión de pantalla plana, no hay nada que les guste. Había hecho una pausa, mirando las fotografías de Miguel que yo tenía en el aparador, y había añadido con un suspiro de fastidio. Además, todas estas fotos de muertos y recuerdos del pasado los ponen tristes. Rodrigo me preguntó por qué su abuela vive rodeada de fantasmas. Alejandro había permanecido callado, mirando su teléfono móvil, asintiendo de vez en cuando a las palabras de su esposa. Cuando finalmente habló, fue para darme la puñalada final. Mamá, quizás deberías pensar en vender esta casa e irte a una residencia. Estarías más acompañada, tendrías gente de tu edad, y nosotros no tendríamos que preocuparnos por ti constantemente. ¿Preocuparse por mí? ¿Cuándo habían demostrado la más mínima preocupación por mi bienestar, por mi soledad, por mi salud? Esa visita había durado exactamente 45 minutos. Se habían ido después de tomar un café rápido y llevarse el jamón ibérico que yo había comprado especialmente para ellos. Rodrigo, que entonces tenía 13 años, se había acercado a despedirse y había susurrado en mi oído: «Abuela, ¿por qué mamá dice que tu casa huele raro? A mí me gusta el olor a las galletas que haces». Pero Patricia lo había llamado antes de que pudiera responderle. «Rodrigo, vamos, que llegamos tarde al cumpleaños de tu primo». No había habido cumpleaños de ningún primo. Lo supe porque al día siguiente Patricia había subido fotos a Facebook de ellos cenando en un restaurante japonés del centro de Madrid. Un restaurante caro. Un restaurante que yo había pagado indirectamente con mis transferencias mensuales. Volví a la cama con la caja de recibos en las manos, sintiéndome como una idiota. Una idiota vieja que había confundido ser útil con ser amada. Una idiota que había creído que el dinero podía comprar el cariño de su propia familia. Afuera, Madrid despertaba lentamente en este día de Navidad. Los primeros autobuses circulaban por la Gran Vía, llevando a las pocas personas que tenían que trabajar en estas fechas. Las pastelerías abrirían pronto para vender roscones de Reyes a las familias que celebrarían juntas. Familias que se querían de verdad, no como la mía. Me quedé allí tumbada,
abrazada a esa caja llena de pruebas de mi propia estupidez, y por primera vez en mi vida me pregunté qué habría pasado si hubiera dicho no, si hubiera guardado mi dinero para mí, si hubiera arreglado la humedad del techo, si hubiera comprado ropa nueva, si hubiera viajado, si hubiera vivido. Pero era demasiado tarde para esas preguntas. O eso creía entonces. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas descoloridas, cuando finalmente cerré los ojos. En mis sueños, Miguel me decía algo que no logré recordar al despertar, pero que dejó en mi corazón una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar para siempre. Los días después de Navidad pasaron como una niebla gris. Me levantaba, desayunaba café con leche y una tostada. Veía las noticias matutinas donde hablaban de la alegría navideña y las reuniones familiares, y después me quedaba sentada en el sofá durante horas, mirando por la ventana a los vecinos que regresaban de sus celebraciones, cargados de bolsas con sobras y regalos. La señora Pilar, que vivía en el piso de enfrente, había recibido la visita de sus 3 hijas durante toda la semana. Desde mi ventana podía ver cómo entraban y salían, cómo los nietos corrían por el pasillo, cómo ella sonreía en el balcón mientras tendía la ropa que había lavado para toda la familia. Su cara irradiaba esa satisfacción que solo dan los lazos familiares sólidos, esa paz que yo había perdido hacía tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía. El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, recibí un mensaje que cambiaría todo para siempre. Estaba preparándome un té de manzanilla cuando sonó el timbre de mi teléfono móvil. Un mensaje de WhatsApp de Patricia. Mi corazón se aceleró involuntariamente, como siempre que recibía noticias de la familia. Tal vez habían reflexionado sobre la Navidad. Tal vez querían disculparse. Tal vez los niños habían preguntado por mí. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Alejandro. No olvides decirle a tu madre que nos transfiera los 2,000 euros para el viaje a Asturias de fin de año. Con todo lo que hemos gastado en Navidad, no llegamos. Y que no se haga la dramática como siempre, que ya sabemos que tiene dinero guardado. Estas viejas siempre dicen que no tienen, pero luego aparecen los ahorros. Dile que si no nos ayuda, los niños no van a poder esquiar y va a ser culpa suya. Me quedé helada leyendo esas palabras. El mensaje no era para mí. Patricia se había equivocado de chat y me lo había enviado a mí en lugar de a Alejandro, pero había más. Seguí leyendo, y cada palabra era como un latigazo. Por cierto, le dije a tu hermana Rosa que tu madre se está inventando lo de la soledad para manipularnos, que ella se busca estar sola porque es una amargada. Rosa me contó que a su suegra también le pasa, que estas viejas se victimizan para conseguir atención. Tu madre podría salir, apuntarse a cosas, hacer vida social, pero prefiere quedarse en casa llorando para que nosotros nos sintamos culpables. Las letras se difuminaron delante de mis ojos. Tuve que sentarme en la silla de la cocina porque las piernas me temblaban, pero aún había más. El último párrafo me destrozó completamente. Menos mal que encontré esa residencia en Alcorcón que cuesta solo 1.200 euros al mes. Cuando se muera tu padre, podemos vender su casa, pagar la residencia durante unos años, y el resto se lo quedamos nosotros. Los niños necesitan una herencia, no mantener a una vieja que solo sirve para quejarse. Ya hablé con Rodrigo y le expliqué que la abuela está mayor, y que es normal que los abuelos se vayan a vivir con otra gente mayor. Él me dijo que le daba igual. Me quedé inmóvil durante no sé cuánto tiempo. El té de manzanilla se enfrió en la taza sin que me diera cuenta. Las palabras resonaban en mi cabeza como ecos de una pesadilla. Cuando se muera, solo sirve para quejarse. Le daba igual. Mi propia nuera había hablado con mi nieto de 13 años sobre mi muerte como si fuera algo deseable, planificado, una solución a sus problemas económicos. Había calculado cuánto costaría deshacerse de mí y cuánto dinero les quedaría después. Y Rodrigo, mi nieto adorado, al que había cuidado de bebé, al que había llevado al Parque de El Retiro cientos de tardes, al que había comprado todos sus libros del colegio y sus uniformes, había respondido que le daba igual que me encerraran en una residencia. Le daba igual. Releí el mensaje 1, 2, 3 veces, esperando haber entendido mal, pero las palabras estaban ahí, cristalinas, brutales en su sinceridad.
No era un mensaje escrito con rabia en un momento de enfado. Era una conversación calculada, una planificación fría de mi futuro sin consultarme, sin considerarme, sin importarles lo que yo sintiera o quisiera. Esta vieja me habían llamado, como si ya no fuera Carmen, como si ya no fuera una persona con nombre y sentimientos, solo un estorbo molesto que había que apartar del camino. El teléfono se me cayó de las manos y se estrelló contra el suelo de la cocina. La pantalla se agrietó en forma de telaraña, pero siguió funcionando. Como yo, rota, pero todavía funcional. Me levanté despacio y caminé hasta el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada tenía 75 años, arrugas marcadas alrededor de los ojos, el pelo gris recogido en un moño sencillo, la ropa cómoda pero desaliñada de quien ha dejado de cuidarse porque nadie la mira. Era una mujer que había envejecido sirviendo a otros, dándose a otros, sacrificándose por otros, y otros la habían desechado como un mueble viejo que ya no sirve. Pero en ese momento, mirándome en el espejo, algo cambió dentro de mí. No fue una transformación súbita ni dramática. Fue como cuando se aprieta una tuerca que lleva años aflojándose. De repente, hace clic y se queda en su sitio. Volví a la cocina, recogí el teléfono roto y marqué el número de Alejandro. No contestó. Volví a llamar. Tampoco. A la tercera llamada, descolgó con voz irritada. ¿Qué pasa, mamá? Estoy en una reunión importante. He recibido un mensaje de Patricia que no era para mí. Dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Hubo un silencio largo, demasiado largo. No sé de qué me hablas, murmuró finalmente, pero en su voz había pánico. Celo de la residencia de Alcorcón, celo de vender mi casa cuando me muera. Sé que le has dicho a Rodrigo que le da igual que me encierren. Otro silencio. Después, su voz cambió. Se volvió agresiva, defensiva. Mamá, no dramatices. Patricia solo estaba pensando en tu bienestar. Tú no puedes seguir viviendo sola. Y nosotros no podemos estar pendientes de ti constantemente. Una residencia sería lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos o lo más cómodo para vosotros? Mamá, por favor, no conviertas esto en una tragedia griega. Eres mayor, necesitas cuidados, y nosotros tenemos nuestras propias responsabilidades. Los niños, el trabajo, la hipoteca que yo había pagado durante años. Los niños a los que yo había mantenido, el trabajo que él había salvado con mi dinero. ¿Y los 2.000 euros para Asturias? Pregunté. Se quedó callado otra vez. Cuando habló, su voz sonaba diferente, fría, como la de Patricia. Mamá, si no quieres ayudarnos, solo tienes que decirlo. Pero no nos hagas sentir culpables por vivir nuestras vidas. Ya hemos hecho bastante por ti. ¿Bastante por mí? Sí, bastante. Te llamamos cuando podemos. Venimos a verte cuando tenemos tiempo. No todos los hijos hacen eso. Deberías estar agradecida en lugar de quejarte constantemente. Colgó. Me quedé allí plantada en la cocina, con el teléfono agrietado en la mano, y por primera vez en 33 años de abandonos y humillaciones, no lloré. No me culpé a mí misma. No busqué excusas para justificar su comportamiento. En su lugar, caminé hasta el salón y me senté en el sillón de Miguel. Miré las fotografías familiares que Patricia había dicho que deprimían a los niños, los recuerdos que ella consideraba fantasmas del pasado. Y entonces tomé una decisión que cambiaría todo. Abrí el cajón donde guardaba la libreta de direcciones y busqué un número que no había marcado en años. El de mi cuñada Rosa, la hermana de Miguel, que vivía en Valencia. Rosa, que había perdido el contacto conmigo cuando Miguel murió, pero que siempre había sido una mujer de carácter fuerte, independiente. La llamé. «¿Carmen? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?» Por primera vez en décadas, decidí decir la verdad completa. Rosa me escuchó en silencio durante 40 minutos. Le conté todo. Las 33 navidades solas, los 200.000 euros que había dado a Alejandro, el mensaje equivocado de Patricia, la conversación telefónica donde mi hijo me había colgado. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Carmen, por el amor de Dios», murmuró finalmente. «¿Cómo has podido aguantar tanto?» «Porque son mi familia, Rosa. Son lo único que me queda de Miguel.
No, Carmen. Lo único que te queda de Miguel eres tú misma. Y esa mujer fuerte que conocí hace años, esa que trabajaba en la fábrica textil y criaba sola a Alejandro cuando Miguel hacía las guardias nocturnas en el hospital. Esa Carmen no se habría dejado pisotear así. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Había una Carmen anterior, una mujer que tomaba decisiones, que sabía decir no, que tenía dignidad. ¿Cuándo había desaparecido esa versión de mí misma? ¿Qué hago ahora, Rosa? Ya no sé ni quién soy. Mañana mismo coges el AVE y te vienes a Valencia conmigo. Necesitas alejarte de esa situación tóxica y pensar con claridad. Aquí tienes mi casa, mi sofá, y todo el tiempo del mundo para decidir qué hacer con el resto de tu vida. Pero no tuve que esperar hasta mañana para que mi familia reaccionara. A las 2 horas de colgar con Rosa, empezaron las llamadas. La primera fue de Alejandro, con una voz melosa que no le había oído en años. Mamá, perdóname por cómo te hablé antes. He estado muy estresado con el trabajo. Ya sabes cómo son estas fechas. Patricia me ha explicado lo del mensaje. Fue un malentendido. Ella estaba bromeando con su hermana. Ya sabes cómo es ella. Muy exagerada para hablar. ¿Bromeando sobre meterme en una residencia y quedarse con mi herencia? Mamá, por favor, no lo veas así. Patricia te quiere mucho. Solo que a veces no se explica bien. Mira, ¿por qué no vienes mañana a cenar? Haremos paella, esa que tanto te gusta, y hablamos todo con calma. Era la primera invitación que recibía en 8 meses. Qué casualidad que llegara justo después de descubrir sus verdaderas intenciones. No, Alejandro, no voy a ir. ¿Cómo que no vas a venir? Mamá, somos una familia. Estas cosas se hablan cara a cara, no por teléfono. Las familias no planifican en secreto meter a sus madres en residencias. Las familias no calculan cuánto dinero van a heredar cuando sus padres se mueran. Mamá, estás malinterpretando todo. Patricia estaba siendo honesta por primera vez en años. Y tú también, cuando me dijiste que ya había hecho bastante por mí. Colgué antes de que pudiera responder. La segunda llamada llegó 1 hora después. Era Patricia, y por primera vez en años, su voz sonaba nerviosa. Carmen, cariño, ha habido un malentendido terrible. Ese mensaje no era lo que parecía. Yo estaba hablando con mi hermana sobre la situación de su suegra, no sobre usted. Ya sabe cómo es el WhatsApp. A veces se confunden las conversaciones. Patricia, el mensaje decía claramente, dile a tu madre. Hablaba de mis nietos, de mi casa, de Rodrigo. Ay, Carmen, es que usted siempre interpreta todo mal. Siempre está buscando conflictos donde no los hay. Mire, ¿por qué no viene mañana y lo aclaramos todo? Rodrigo está preguntando por usted. Rodrigo, mi nieto de 13 años que según ella había dicho que le daba igual que me encerraran. ¿En serio está preguntando por mí? Porque según tu mensaje, a él le da igual lo que me pase. Carmen, Rodrigo es un adolescente. Ya sabe cómo son. Pero en el fondo la quiere mucho. De hecho, me pidió que la invitáramos para Año Nuevo. Mientes, Patricia. Mientes tan naturalmente como respiras. Hubo un silencio tenso. Después, la voz de Patricia cambió completamente. Se volvió fría, calculadora, real. Mire, Carmen, seamos sinceras. Usted está mayor, vive sola y necesita ayuda. Nosotros tenemos nuestras propias responsabilidades y no podemos estar pendientes de una anciana que se queja constantemente. Una residencia sería lo mejor para todos. Usted estaría cuidada. Nosotros podríamos vivir tranquilos. Y los niños no tendrían que cargar con la culpa de una abuela depresiva. Y vosotros podríais quedaros con mi casa. Su casa necesita reformas que cuestan más de 50.000 euros. Francamente, es más una carga que un beneficio. Pero sí, si usted no está, podríamos venderla y usar el dinero para el futuro de los niños. ¿No le parece más útil eso que mantener una casa vacía para una mujer que no va a vivir mucho más? Sus palabras me atravesaron como cuchillas. Una mujer que no va a vivir mucho más. Hablaba de mí como si ya estuviera muerta. Eres un monstruo, Patricia. Soy práctica, Carmen. Y usted debería serlo también. Deje de aferrarse a una vida que ya no tiene sentido y permita que su familia siga adelante. Esta vez fue ella quien colgó.
Me quedé temblando en el sofá, con el teléfono en la mano. En menos de 3 horas, había visto las dos caras de mi familia, la máscara dulce y manipuladora que ponían cuando necesitaban algo, y la cara real, cruel y calculadora, que mostraban cuando se sentían descubiertos. Pero no había terminado. A las 9 de la noche sonó el timbre de mi puerta. Por la mirilla vi a Rodrigo, mi nieto, con una mochila al hombro y cara de circunstancias. Detrás de él, Alejandro le hacía gestos desde el coche, indicándole qué tenía que decir. Abrí la puerta. «Hola, abuela», dijo Rodrigo con una sonrisa forzada. «Mamá me dijo que habías malentendido unas cosas, y papá me trajo para que pudiéramos hablar». Miré hacia el coche. Alejandro me saludó con la mano como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera colgado el teléfono 2 veces en un día. «¿Puedo pasar?», preguntó Rodrigo. Lo dejé entrar. Se sentó en el sofá con la rigidez de quien está cumpliendo una misión que no entiende completamente. «Abuela, mamá dice que estás enfadada porque crees que no te queremos. Pero eso no es verdad. Yo te quiero mucho». «¿De verdad, Rodrigo?» «Sí, claro. Y papá dice que si quieres, puedes venir con nosotros el fin de semana que viene al centro comercial. Podríamos ir al cine». El pobre niño recitaba las palabras como un actor que ha memorizado un guión, pero sus ojos no me miraban directamente, y sus manos jugueteaban nerviosas con la cremallera de la mochila. «Rodrigo, ¿tu madre te ha dicho algo sobre una residencia?» El niño se puso rígido. Sus mejillas se colorearon de rojo. Ella... Bueno, dime la verdad, hijo. Mamá dijo que quizás sería mejor que vivieras con gente de tu edad, que estarías más acompañada, y que nosotros podríamos visitarte los fines de semana. ¿Y tú qué piensas de eso?» Rodrigo bajó la mirada. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Mamá dice que las personas mayores se ponen tristes cuando viven solas, y que en las residencias están mejor. Dice que es normal, que todos los abuelos van ahí cuando se hacen muy viejos. ¿Y tú crees que estoy muy vieja?» «No sé, abuela. Mamá dice que sí, que ya no puedes cuidarte sola». Miré a ese niño de 13 años, adoctrinado por su madre para verme como un estorbo, como un problema que había que resolver. Rodrigo había sido mi adoración durante años, pero ahora veía en sus ojos la indiferencia que Patricia había sembrado con paciencia. «Rodrigo, ¿sabes cuánto dinero he gastado en tu educación durante todos estos años? Mamá dice que el dinero no importa, que los abuelos tienen la obligación de ayudar a sus familias». «¿Y qué obligaciones tienes tú conmigo?», se encogió de hombros. «No lo sé. Visitarte, supongo». ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin que tus padres te obligaran?» Rodrigo pensó durante un momento largo, frunciendo el ceño. «No me acuerdo», admitió finalmente. Y en esa respuesta honesta de un niño de 13 años, entendí que había perdido a mi familia mucho antes de ese día, que llevaba años comprando atención con dinero, confundiendo obligación con cariño, chantaje emocional con amor. «Rodrigo, dile a tu padre que puede irse. Tú puedes quedarte un rato más si quieres, pero no porque él te lo haya pedido, sino porque realmente quieras estar conmigo». El niño miró hacia la ventana, donde el coche de Alejandro seguía esperando. «La verdad, abuela, tengo un partido de PlayStation Online con mis amigos a las 10. Si no te importa». No me importaba. Ya nada me importaba de la manera que había importado antes. «Claro, hijo, vete tranquilo». Rodrigo se levantó con visible alivio y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró y me dio un beso rápido en la mejilla, como quien cumple con un protocolo. «Hasta luego, abuela». «Hasta luego, Rodrigo». Lo vi subir al coche y alejarse con su padre. Cerré la puerta y me quedé apoyada contra ella, procesando lo que acababa de pasar. En un solo día había visto toda la verdad. Mi familia me había mostrado sin máscaras quiénes eran realmente y qué lugar ocupaba yo en sus vidas. No era la abuela querida, ni la madre respetada, ni la mujer que merecía dignidad. Era una cuenta bancaria con patas, un obstáculo entre ellos y mi herencia, una molestia que había que gestionar de la manera más eficiente posible. Pero también había descubierto algo más importante, que ya no tenía miedo de verlos tal como eran, y eso, sorprendentemente, me hizo sentir libre por primera vez en décadas.
Esa noche dormí 7 horas seguidas por primera vez en años. No me desperté a las 3 de la madrugada, preocupándome por si Alejandro necesitaría dinero para algún imprevisto. No me levanté a las 5 pensando en qué podría cocinar para tentarlos a venir a visitarme. No pasé la noche dándole vueltas a conversaciones que nunca había tenido, imaginando formas de recuperar el cariño que nunca había existido. Me desperté a las 8:30 de la mañana del 30 de diciembre, con una sensación extraña en el pecho. Tardé unos minutos en identificar qué era. Tranquilidad. Una tranquilidad profunda, como cuando por fin dejas de luchar contra una corriente que te arrastra y decides nadar en otra dirección. Me levanté, me duché con calma, y por primera vez en meses me puse la blusa azul que había comprado el año pasado y que nunca me había atrevido a estrenar porque era demasiado elegante para estar sola en casa. Me miré en el espejo y vi a una mujer de 75 años que tenía derecho a vestirse bien para sí misma, sin necesidad de impresionar a nadie ni de justificar sus decisiones. Desayuné en la mesa del comedor, en lugar de pie en la cocina, como había hecho durante años por costumbre. Puse el mantel bueno, saqué la vajilla de porcelana que guardaba para las visitas especiales y me preparé un desayuno como los de antes. Café con leche, tostadas con tomate y aceite de oliva, zumo de naranja natural. Me tomé mi tiempo, saboreé cada bocado y no encendí la televisión para llenar el silencio. El silencio ya no me daba miedo. Después del desayuno, hice algo que llevaba años posponiendo. Llamé al banco. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Buenos días. Soy Carmen Vázquez Morales. Necesito cancelar todas las transferencias automáticas de mi cuenta. Un momento, por favor. ¿Se refiere a las domiciliaciones de recibos? No. Me refiero a las transferencias que hago cada mes a la cuenta de mi hijo Alejandro Morales Vázquez. Hubo una pausa. Oí el teclear del ordenador. Veo que tiene configuradas transferencias mensuales por importe de 1.600 euros. ¿Desea cancelarlas? Sí, todas. Y también quiero que me informen si alguien intenta hacer cargos en mi cuenta sin mi autorización expresa. Quiero firmar lo que sea necesario para que nadie más que yo pueda tocar mi dinero. Por supuesto, señora Morales. ¿Puede pasarse por la sucursal esta misma mañana? Necesitará traer su DNI y firmar algunos documentos. Cogí el bolso, salí de casa y caminé hasta la oficina bancaria de la calle Bravo Murillo. El aire de Madrid era frío pero limpio, y sentía cada paso como una pequeña victoria. No estaba yendo al banco para sacar dinero para otros, sino para proteger mi dinero para mí misma. La gestora, una mujer joven llamada Beatriz, me recibió con profesionalidad y me explicó todos los cambios que podía hacer. Señora Morales, también veo que tiene una hipoteca sobre su vivienda que está casi saldada. Solo quedan unos 15.000 euros pendientes. Con los ahorros que tiene en la cuenta, podría liquidarla completamente si lo desea. 15.000 euros. Una cantidad que antes me habría parecido imposible de reunir, pero que ahora tenía disponible porque llevaba un mes sin enviar transferencias a mi familia. Sí, quiero liquidar la hipoteca. Hoy mismo. Perfecto. También puedo configurar una nueva tarjeta de débito con límites de seguridad más altos, y recomiendo que active las notificaciones por SMS para cualquier movimiento en su cuenta. Mientras Beatriz preparaba los papeles, me dio una información que me dejó helada. Por cierto, veo que el mes pasado hubo un intento de acceso a su cuenta online desde otro dispositivo. El sistema lo bloqueó automáticamente. Pero, ¿sabe usted algo al respecto? No, yo no tengo cuenta online. No sé usar esas cosas. Alguien intentó acceder usando sus datos personales. Probablemente alguien que conoce su número de DNI y otros datos básicos. ¿Ha compartido esa información con algún familiar? Alejandro. Por supuesto que era Alejandro. Había intentado entrar en mi cuenta bancaria por internet para ver cuánto dinero tenía exactamente, o peor aún, para hacer transferencias sin que me diera cuenta. Sí, sé quién ha sido, murmuré. ¿Pueden hacer algo para evitarlo? Ya está hecho. Hemos cambiado todas sus claves de seguridad y configurado un sistema de doble verificación. Nadie podrá acceder sin que usted autorice cada operación personalmente. Salí del banco sintiéndome como una mujer diferente. Por primera vez en años,
Mi dinero era realmente mío. Mi casa era completamente mía. Y mis decisiones eran exclusivamente mías. De camino a casa, me paré en el mercado de maravillas. Hacía meses que no iba porque había caído en la rutina de comprar solo lo imprescindible en el supermercado de al lado. Pero ese día quería tomates buenos, jamón serrano de verdad, aceitunas de Aragón, queso manchego curado. ¿Para cuántas personas, guapa?, me preguntó el dependiente de la charcutería. Para una, respondí sin vergüenza. Para mí. ¡Qué bien! Una mujer que se cuida a sí misma. Eso me gusta ver. Compré ingredientes para hacerme una cena de verdad, no de supervivencia. Compré flores para la mesa del salón. Compré una botella de vino tinto de Rioja, porque me apetecía tomarme una copa con la cena y no tenía que darle explicaciones a nadie. Cuando llegué a casa, las bolsas pesaban, pero era un peso agradable. El peso de haber elegido, de haberse consentido, de haber decidido darse el lujo de comer bien sin culpabilidad. Coloqué las flores en un jarrón que llevaba años guardado en el armario. El salón se transformó inmediatamente. Ya no era el cuarto triste de una mujer abandonada, sino el espacio acogedor de una mujer que había decidido cuidarse. A las 2 de la tarde sonó el teléfono. Alejandro. Mamá, acabo de hablar con el banco. Me han dicho que has cancelado las transferencias. Así es. ¿Se puede saber por qué? ¿Sabes que Rodrigo empieza el trimestre en 2 semanas y necesita los libros nuevos? Rodrigo y sus libros son responsabilidad de sus padres, no mía. Mamá, no puedes hacer esto. ¿Qué va a pasar con el colegio? ¿Con los gastos de la casa? No lo sé, Alejandro. Ya no es mi problema. Claro que es tu problema. Somos tu familia. Mi familia me planificó un futuro en una residencia sin consultármelo. Mi familia calculó cuánto dinero iba a heredar cuando yo me muriera. Mi familia le dijo a mi nieto que no importaba si me encerraban porque era normal que los abuelos viejos desaparecieran. Mamá, eso fue un malentendido. No, Alejandro, fue la verdad. Por primera vez en años, alguien me dijo la verdad sobre lo que pensáis de mí. ¿Y qué se supone que vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a pagar el colegio privado? Podéis llevar a los niños a un colegio público. Podéis reducir vuestros gastos. Podéis trabajar más horas. Podéis hacer lo que hace el resto de la gente normal, vivir según vuestros propios medios. Mamá, no seas cruel. Patricia está embarazada otra vez. No puede trabajar más horas. Patricia embarazada. Otra boca más que alimentar. Otro niño al que yo tendría que mantener mientras ellos se quedaban con el mérito de ser padres. Felicidades, dije con una voz completamente neutra. Espero que seáis muy felices con vuestro tercer hijo. ¿Es todo lo que vas a decir? Tu nueva nieta o nieto necesitará cosas. Tendremos más gastos. Tendremos, no. Tendréis vosotros. Yo ya no formo parte de esa ecuación. Mamá, por favor, reflexiona. Sabes que te queremos, pero necesitamos tu ayuda. Me necesitáis. No me queréis. Y por segunda vez en 2 días, colgué el teléfono a mi hijo. Pero esta vez, en lugar de sentir culpabilidad o tristeza, sentí algo completamente nuevo. Orgullo. Esa tarde me preparé la cena más elaborada que había cocinado en meses. Escalivada de verduras asadas, solomillo a la plancha con pimientos, y de postre, natillas caseras como las que hacía cuando era joven. Me serví una copa de vino, puse música clásica en la radio, y cené lentamente, saboreando cada bocado. No había nadie esperándome en casa para preguntarme por qué tardaba. No había nadie criticando la comida o comparándola con la de otros sitios. No había nadie pidiéndome dinero entre plato y plato. Era la primera cena en años donde me sentía completamente presente, completamente dueña de mi propia vida. Después de cenar, saqué un álbum de fotos que llevaba años sin mirar. Fotos de Miguel y mías cuando éramos jóvenes. Fotos de nuestros viajes antes de que Alejandro naciera. Fotos de momentos felices cuando aún no sabía que el amor podía usarse como chantaje. Había sido una mujer completa antes de convertirme en madre. Había tenido sueños, aficiones, amigas, había trabajado, había viajado, había sido feliz sin necesidad de comprar el cariño de nadie. Esa noche, antes de acostarme, hice algo que no había hecho en años. Planifiqué el día siguiente.
no en función de lo que mi familia pudiera necesitar, sino en función de lo que yo quería hacer. Mañana llamaría a Rosa para contarle mis decisiones. Mañana iría a la biblioteca a ver qué talleres ofrecían para gente de mi edad. Mañana empezaría a reconstruir la vida que había abandonado por una familia que nunca me había valorado. Y por primera vez en 33 años, me quedé dormida sonriendo. El 31 de diciembre amaneció con un cielo gris plomizo que amenazaba lluvia, pero yo me desperté con una energía que no había sentido en décadas. Era el último día del año que había marcado el final de mi antigua vida, y quería cerrarlo con dignidad. A las 9 de la mañana sonó el timbre de mi puerta. Por la mirilla vi a Patricia, pero esta vez no venía sola. Llevaba a Sofía de la mano, mi nieta de 11 años, y detrás de ellas venía Alejandro cargando una maleta. Abrí la puerta, pero no me aparté para dejarlos pasar. «Carmen, tenemos que hablar», dijo Patricia con voz temblorosa. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera pasado la noche llorando. «Por favor, déjanos entrar. Hace frío aquí fuera». «Hola, abuela», murmuró Sofía, mirándome con unos ojos grandes y confundidos. La pobrecita no entendía nada de lo que estaba pasando. «Hola, cariño», le respondí, acariciándole el pelo. Fuera cual fuera el veneno que sus padres le hubieran metido en la cabeza, ella seguía siendo una niña inocente. «Mamá, por favor», insistió Alejandro. «Necesitamos hablar contigo urgentemente». Los dejé pasar, pero esta vez no corrí a la cocina a prepararles café y galletas como había hecho durante años. Me quedé de pie en el salón, esperando a escuchar qué nuevo drama habían venido a representar. Patricia se sentó en el borde del sofá, nerviosa, retorciendo las manos. Alejandro dejó la maleta en el suelo con un golpe seco que resonó por toda la casa. «Carmen, anoche hablamos mucho», comenzó Patricia, «y nos dimos cuenta de que hemos cometido errores terribles, que te hemos tratado mal, que no hemos sabido valorarte». «Mamá, es verdad», añadió Alejandro. «Patricia me ha abierto los ojos. Me ha hecho ver que hemos sido muy egoístas contigo». Los miré a los dos representando esa función teatral y no pude evitar sonreír con amargura. ¿De verdad creían que era tan tonta como para tragarme semejante actuación? ¿Así? ¿Y qué os ha hecho cambiar de opinión tan repentinamente? Patricia bajó la mirada. «Bueno, es que, cuando cancelaste las transferencias, nos dimos cuenta de lo mucho que dependíamos de ti, y eso nos hizo reflexionar sobre lo injusto que era. No os disteis cuenta de lo mucho que me necesitabais», las corregí. «Os disteis cuenta de lo mucho que necesitabais mi dinero, que no es lo mismo». «Mamá, no seas tan dura», murmuró Alejandro. «Reconocemos nuestros errores. Por eso hemos venido a pedirte perdón». «¿Y la maleta?» Un silencio incómodo llenó el salón. Patricia y Alejandro intercambiaron una mirada rápida. «Bueno», dijo finalmente Patricia, «es que también queríamos proponerte algo, como gesto de buena voluntad». «¿Qué gesto?» «Que yo me venga a vivir contigo», anunció Patricia con una sonrisa forzada. «Para cuidarte, para hacerte compañía. Así no estarás sola, y nosotros podremos estar tranquilos sabiendo que estás bien atendida». Me quedé mirándola con incredulidad. ¿De verdad acababa de ofrecer mudarse a mi casa como si fuera un favor que me hacía? ¿Y Alejandro? Él se quedaría con los niños en nuestro piso, explicó Patricia rápidamente. Al menos hasta que nazca el bebé. Después ya veríamos cómo organizarnos. Ya veo. ¿Y quién pagaría los gastos de esta casa con Patricia viviendo aquí? Otro silencio culpable. Bueno, tú tienes tu pensión, murmuró Alejandro. Y nosotros podríamos ayudar en lo que pudiéramos. Con mi dinero, completé la frase. Porque sin mis transferencias mensuales, vosotros no podéis ayudar en nada. Carmen, no lo veas así, suplicó Patricia. Piénsalo como una oportunidad de que seamos una familia de verdad. Yo me ocuparía de la casa, de hacer la compra, de cocinar, con mi dinero. Y tú tendrías compañía constantemente, insistió. Ya no estarías sola, ya no te sentirías abandonada. La miré fijamente a los ojos. Patricia, ¿cuánto tiempo llevas sin trabajar? ¿Cómo? Bueno, desde que nació Rodrigo, hace 13 años. Pero ahora estoy embarazada otra vez, así que...
13 años sin trabajar. Y ahora quieres venir a vivir a mi casa, que yo pague todos los gastos, que yo te mantenga. Y a cambio, tú me harías el favor de hacerme compañía. Eso no es así, tartamudeó. ¿Cómo es entonces? Patricia se quedó callada. Alejandro se aclaró la garganta. Mamá, la situación económica está muy complicada. Con el embarazo, Patricia no puede trabajar, y mi sueldo solo no nos llega para mantener a toda la familia. Pensamos que si ella estuviera aquí contigo, podríamos ahorrar en muchos gastos ¿Y yo os mantendría a todos? No es mantener, es compartir recursos familiares. Alejandro, ¿tú me has mantenido alguna vez? ¿Has pagado alguna vez mis gastos, mi comida, mis medicinas, mis facturas? Bueno, no, pero ¿me has invitado alguna vez a cenar a un restaurante? ¿Me has comprado ropa? ¿Me has pagado unas vacaciones? Mamá, nosotros tenemos muchos gastos. Los niños que yo he estado pagando durante 13 años, el colegio que yo he financiado, las vacaciones que yo he costeado, la hipoteca que yo he ayudado a pagar. Sí, pero ahora las cosas son diferentes, interrumpió Patricia. Ahora queremos cuidarte de verdad. ¿Cuidarme o vivir a mi costa? Carmen, no seas injusta, protestó. Yo estaría aquí contigo las 24 horas. Te haría la comida que te gusta, limpiaría la casa, te ayudaría con todo lo que necesites. ¿Como una empleada doméstica? ¿Como una hija que cuida a su suegra? Me eché a reír. Una risa amarga, pero liberadora. Patricia, tú nunca me has tratado como a una madre, ni siquiera como a una persona. Durante 13 años me has tratado como a un cajero automático con patas. Eso no es verdad. Sí es verdad. Y ahora que el cajero automático se ha averiado, vienes a ofrecerte como cuidadora, a cambio de que yo te mantenga a ti también. No es eso. Entonces, ¿qué es? Patricia se quedó callada, con las mejillas rojas de vergüenza y rabia. Alejandro intervino. Mamá, mira, seamos prácticos. Tú estás mayor, vives sola, y nosotros necesitamos ayuda económica. Es una solución que nos beneficia a todos. ¿Ah, sí? ¿En qué me beneficia a mí exactamente? ¿Tendrías compañía? ¿Cuidados? ¿No estarías sola? Alejandro, yo no estoy sola por casualidad. Estoy sola porque vosotros me habéis abandonado. Porque durante 33 años habéis preferido hacer vuestra vida sin incluirme. Porque cuando os llamaba, siempre estabais ocupados. Porque cuando os invitaba, siempre teníais planes mejores. Pero ahora es diferente, insistió Patricia. Sí, ahora es diferente. Ahora me necesitáis. Antes solo necesitabais mi dinero, ahora además necesitáis mi casa. No es verdad. Patricia, ¿cuántas veces has venido a visitarme este año solo por el placer de estar conmigo, sin pedirme dinero, sin necesitar nada, solo para pasar tiempo juntas? Un silencio mortal llenó la habitación. ¿Y tú, Alejandro? ¿Cuántas veces has venido a verme solo porque echabas de menos a tu madre? Otro silencio. Pero Sofía ha venido, murmuró finalmente Patricia, señalando a la niña que había permanecido callada todo este tiempo. A Sofía le gusta estar contigo. Miré a mi nieta, que me observaba con esos ojos grandes y tristes. Sofía, cariño, ¿a ti te gusta venir a casa de la abuela? La niña miró nerviosamente a sus padres antes de responder. Mamá dice que tu casa está muy vieja y que huele raro, susurró. Pero a mí me gustan las galletas que haces. Patricia se puso colorada. Sofía, no digas eso. Está bien, le dije a la niña. Puedes decir la verdad. Mamá también dice que eres muy dramática y que siempre te quejas de todo. Pero yo no pienso eso. ¿Y qué piensas tú? Pienso que estás triste porque nadie viene a verte. De la boca de los niños. Sofía había resumido en una frase lo que sus padres se negaban a reconocer. Tienes razón, cariño. He estado muy triste durante muchos años. ¿Y ahora ya no estás triste? Ahora estoy empezando a estar mejor. Patricia se levantó bruscamente. Carmen, necesitamos una respuesta. ¿Vas a ayudarnos o no? La miré con toda la calma del mundo. No. ¿Cómo que no? No voy a mantenerte. No vas a venir a vivir a mi casa. No voy a seguir pagando vuestros gastos. No voy a seguir siendo vuestra solución económica. Pero,
Pero somos tu familia, balbuceó Alejandro. Una familia que me ha tratado como un banco durante 13 años. Una familia que ha planificado encerrarme en una residencia para quedarse con mi herencia. Una familia que le ha dicho a un niño de 13 años que no importa si su abuela desaparece. Mamá, por favor. La respuesta es no, Alejandro, y es definitiva. Patricia agarró la maleta con furia. Eres una egoísta. Te ofrecemos cuidarte y lo rechazas. Vas a morirte sola y amargada. Prefiero morirme sola y en paz que vivir acompañada y explotada. Se dirigió hacia la puerta como una furia, pero antes de salir se giró para lanzarme un último dardo. No esperes que volvamos a llamarte. Se acabó. Esta vez te hemos dado la última oportunidad. Perfecto. Respondí con una sonrisa. Era exactamente lo que esperaba oír. Salieron dando un portazo. Sofía me miró por encima del hombro con tristeza antes de que Patricia la arrastrara escaleras abajo. Me quedé sola en mi salón, rodeada de un silencio que por primera vez en años no me daba miedo. Era el silencio de la libertad. Esa noche, mientras Madrid celebraba la llegada del nuevo año con fuegos artificiales y campanadas, yo brindé conmigo misma con una copa de cava. Por primera vez en mi vida, estaba completamente sola en Nochevieja. Y por primera vez en mi vida, eso no me dolía. Era el comienzo de todo. Los primeros días de enero transcurrieron con una tranquilidad que me resultaba extraña pero reconfortante. El 2 de enero, cumpliendo la promesa que me había hecho a mí misma, llamé a Rosa para contarle todo lo que había pasado desde nuestra última conversación. «Carmen, no me lo puedo creer», murmuró después de escuchar toda la historia. «Te han ofrecido que Patricia se mude contigo para que tú la mantengas. Es el colmo del cinismo. Lo peor es que durante un segundo llegué a plantearme si no sería mejor aceptar», admití. «La costumbre de ceder es muy fuerte. Pero no cediste. Eso es lo importante». «No, esta vez no cedí». «¿Y cómo te sientes ahora?», pensé antes de responder. ¿Cómo me sentía? Era difícil de explicar. Me siento vacía, pero de buena manera. Como cuando limpias un armario lleno de cosas viejas que no usas. Al principio parece demasiado vacío, pero después te das cuenta de que tienes espacio para cosas nuevas. Exacto. Y ahora tienes que llenar ese espacio con cosas que realmente quieras. Esa misma tarde fui a la Biblioteca Municipal de Chamberí. Hacía más de 10 años que no pisaba una biblioteca, desde antes de que Rodrigo y Sofía nacieran, y yo me convirtiera en la abuela financiera oficial de la familia. La bibliotecaria, una mujer madura de pelo canoso y sonrisa amable, me recibió con entusiasmo cuando le expliqué que quería informarme sobre las actividades para personas de mi edad. «Qué bien, tenemos muchísimas opciones», me dijo, sacando varios folletos de un cajón. Club de lectura los martes por la tarde, taller de memoria los jueves, clase de informática básica para mayores, grupo de senderismo urbano que se reúne todos los sábados. Mientras hablaba, miré a mi alrededor. Había gente de todas las edades leyendo, estudiando, navegando por Internet. Un grupo de señoras mayores consultaba libros de cocina y reía en voz baja. 2 hombres jugaban al ajedrez en una mesa junto a la ventana. Era un ambiente de calma productiva, de gente que hacía cosas por el simple placer de hacerlas. ¿Puedo apuntarme a varias actividades? Por supuesto. De hecho, le recomiendo que empiece por el club de lectura. Se reúnen mañana por la tarde y son un grupo muy acogedor. Siempre están encantados de recibir miembros nuevos. Salí de la biblioteca con 5 folletos en la mano y una sensación de anticipación que no había experimentado en años. Tenía citas conmigo misma, lugares donde ir que no fueran el supermercado o la farmacia. Gente nueva que conocer que no conocía mi historia de abandono familiar. El martes por la tarde llegué al club de lectura 5 minutos antes de la hora. Habían colocado las sillas en círculo, y ya había 6 personas sentadas charlando animadamente. Una señora con el pelo teñido de rubio platino y una sonrisa contagiosa me saludó desde el otro extremo del círculo. «Una cara nueva. ¡Qué alegría! Ven, siéntate aquí conmigo. Soy Amparo». «Carmen», me presenté, tomando asiento a su lado. «¿Primera vez en el club?» «Primera vez en cualquier club», admití. «Hace años que no hago actividades sociales».
Qué bien que hayas decidido empezar. Este grupo es fantástico. Llevamos 5 años reuniéndonos y ya somos como una pequeña familia. Familia. La palabra me produjo un ligero estremecimiento, pero Amparo continuó hablando sin darse cuenta. Este mes estamos leyendo Como agua para chocolate de Laura Esquivel. ¿Lo has leído? No, pero me apetece mucho leerlo. Perfecto. Tengo un ejemplar de más en casa, te lo puedo prestar. Durante las siguientes 2 horas, escuché a un grupo de 8 personas discutir apasionadamente sobre literatura, recetas de cocina, tradiciones familiares y la manera en que la comida puede expresar sentimientos que las palabras no alcanzan. No hablaron de dinero, ni de obligaciones familiares, ni de quién debía mantener a quién. Hablaron de cosas que les gustaban, de cosas que les emocionaban, de cosas que les hacían pensar. Carmen, ¿tú qué opinas? Me preguntó de repente Julián, un señor de unos 70 años con barba blanca y ojos inteligentes. ¿Crees que la protagonista tenía derecho a elegir su propia vida, aunque eso significara romper con las tradiciones familiares? La pregunta me pilló desprevenida. Llevaba tanto tiempo sin que nadie me preguntara qué opinaba sobre nada, que tardé unos segundos en responder. Creo que todos tenemos derecho a elegir nuestra propia vida, dije finalmente. Aunque a veces cueste mucho trabajo darse cuenta de que se tiene ese derecho. Exacto, exclamó Amparo. A mí me costó 60 años entender eso. ¿Ah, sí? Sí, hija. Yo también fui de esas mujeres que vivían para complacer a todos menos a sí mismas, hasta que un día decidí que ya era suficiente. Al terminar la sesión, Amparo me acompañó hasta la puerta de la biblioteca. Carmen, me ha encantado conocerte. Tienes una perspectiva muy interesante sobre las cosas. Gracias. A mí también me ha gustado mucho. ¿Te apetece que tomemos un café el jueves después del taller de memoria? Así me cuentas qué te ha parecido el libro. Me encantaría. Caminé de vuelta a casa sintiéndome ligera, casi flotando. Había pasado 2 horas hablando con extraños y había sido una de las mejores tardes que recordaba en años. Nadie me había pedido dinero. Nadie había criticado mi casa. Nadie había insinuado que era una carga molesta. Simplemente habían valorado mi opinión y habían querido conocerme mejor. Esa noche, mientras leía las primeras páginas de Como agua para chocolate, sonó el teléfono. El número de Alejandro apareció en la pantalla. Dejé que sonara hasta que saltó el contestador. No tenía nada que hablar con él. 5 minutos después, sonó otra vez. Esta vez tampoco contesté. A la tercera llamada decidí descolgar. ¿Qué quieres, Alejandro? Mamá, tenemos que hablar. No, no tenemos que hablar. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Mamá, por favor, escúchame un momento. La situación se nos ha complicado mucho. El casero nos ha subido el alquiler 300 euros al mes. Y sin tu ayuda no podemos permitírnoslo. ¿Y? ¿Cómo que y? Mamá, vamos a tener que mudarnos a un piso más barato si no nos ayudas. Los niños van a tener que cambiar de colegio, van a perder a todos sus amigos. Alejandro, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo? ¿Qué cuántos años tienes? 45, ¿por qué? Porque hablas como si fueras un adolescente. Eres un hombre de 45 años, casado, con 2 hijos y otro en camino. Es tu responsabilidad resolver tus problemas económicos, no mía. Pero mamá, tú eres mi madre. Sí, soy tu madre, no tu salvadora económica. Los abuelos siempre han ayudado a las familias. Es lo normal. Lo normal es que los padres mantengan a sus hijos hasta que sean mayores de edad, no que las madres mantengan a sus hijos hasta que se mueran. Mamá, por favor, no seas cruel. Solo necesitamos que nos ayudes con la diferencia del alquiler. Son 300 euros al mes. Para ti no es nada. Para mí son 300 euros que podría gastar en mí misma. ¿En ti misma? ¿En qué vas a gastar tú 300 euros? En lo que se me antoje. En libros, en teatro, en viajes, en ropa nueva, en restaurantes. En todas las cosas que no he hecho durante años porque estaba manteniendo a vuestra familia. Mamá, eso es muy egoísta. Egoísta. Alejandro, yo he gastado más de 200.000 euros en vosotros durante 14 años. He hipotecado mi casa por ti.
He trabajado de limpiadora hasta los 70 años para pagar el colegio de tus hijos. He renunciado a tener una vida propia para financiar la vuestra. Y después de todo eso, tú tienes la cara de llamarme egoísta porque no quiero seguir manteniéndote. Pero es que ahora estamos desesperados. Y yo estuve desesperada durante 33 Navidades, esperando una llamada vuestra que nunca llegaba. Y nadie se preocupó por mi desesperación. Eso es diferente. No, Alejandro. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que a mi desesperación no le pusisteis precio. Mamá, si no nos ayudas, va a ser culpa tuya que tus nietos sufran. Y ahí estaba otra vez. El chantaje emocional de siempre. La culpabilidad como arma de manipulación. Mis nietos van a sufrir porque sus padres no saben vivir según sus posibilidades. Porque les habéis enseñado que siempre hay alguien más que va a resolver sus problemas. Porque les habéis dado una vida de lujo que no podíais permitiros. Mamá, y quizás un poco de realidad les venga bien. Quizás aprendan lo que es valorar las cosas cuando no se las dan regaladas. No te reconozco, mamá. ¿Qué te ha pasado? Me ha pasado que he despertado, Alejandro. Me ha pasado que después de 75 años he entendido que mi vida también vale la pena. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Nosotros qué? Vosotros sois adultos. Resolved vuestros problemas como hacen todos los adultos del mundo. Mamá, si no nos ayudas esta vez, no vamos a volver a llamarte nunca más. Perfecto. Es exactamente lo que esperaba oír. Y por cuarta vez en una semana, colgué el teléfono a mi hijo. Pero esta vez, en lugar de sentir tristeza o culpabilidad, sentí una sensación de poder que no había experimentado nunca. Por primera vez en mi vida, había puesto mis propias necesidades por delante de las de otros. Por primera vez, había dicho no sin disculparme. Volví a mi libro y a mi taza de té, y seguí leyendo sobre una mujer que cocinaba sus emociones porque no sabía expresarlas de otra manera. Yo ya había empezado a expresar las mías con palabras, y se sentía extraordinariamente bien.